dura 1 hora, si acaso 1 hora y media. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que por mayoría de votos, es decir, por este motivo es que no puedo entrar. De hecho, empezamos el seminario desde las 11:30, antes era de 11 a 12, pero como empezamos a las 12:30, pues el seminario acaba, si es breve, a las 12, un poquito pasado, y por ejemplo ahorita que los temas que se trataban fueron muy amplios, todavía siguieron ellos ahí en el seminario. Obviamente yo me despedí, ¿verdad? Pero les agradezco que puedan disponer de esta hora y espero que no se me vuelva a olvidar, pues ya para el año que entra, porque ya ahorita este fue el último seminario de diciembre. Les voy a pedir que abran sus cámaras, sus micrófonos, porque les voy a llamar lista, por favor. Y que puedan contestar su asistencia, ¿sí? Que activen sus cámaras y abran sus micrófonos para que puedan contestar. Ernesto. Ernesto. Alfredo. Presente, doctora, pero no puedo activar mi cámara. Está bien, Alfredo. Gracias. Valeria. Valeria. Diego. Diego. Cassandra. Presente, doctora. Gerardo. Presente, doctora. Mestli. Presente, doctora. Sherlyn. Presente, doctora. Arturo. Presente, doctora. Yunuen. Presente. Alfonso. Alfonso. Juliet. Presente, doctora. Shirel. Presente, doctora. María José. Presente, doctora. Wendy. Presente, doctora. Luis Octavio. Presente, doctora. Denise. Presente, doctora. Karen. Presente, doctora. Sara. Presente, doctora. Andrea. Presente, doctora. Axel. Presente, doctora. Rosemary. Presente, doctora. Noel. Presente, doctora. Yamile. Presente, doctora. Miguel Ángel Mayoral. Miguel Mayoral. Julio. Presente, doctora. Lili. Presente, doctora. Irving. Presente, doctora. Jailene. Presente, doctora. Raúl. Presente, doctora. Frida. Presente, doctora. Dayan. Dayan, ya te vi. Lisette. Presente, doctora. Elizabeth. Presente, doctora. Miguel Ángel Pacheco. Doctora. Brenda. Presente, doctora. Brenda, acá estás.
Daniela, Presente, doctora. No, porque vas a Doctora, a ver, perdón que te interrumpa. voy a mencionar Perdón. quienes no estaban. Ernesto, ¿ya pudiste entrar? ¿Estás por ahí? Luego, Valeria, ya te vi, Valeria. Aquí estoy. ¿Sí me ya escucha? te- Es que prendí mi cámara, pero no podía prender mi micrófono. Pero ya ok. estoy aquí. Sí, ya, tienes tu asistencia, gracias. Diego, ¿pudiste entrar, Diego? Doctora, me dijo Diego que tenía problemas de conexión. Gracias, Chirel, por avisarme. Luego, Alfonso, ¿pudiste entrar? Aquí estoy, doctora, presente. Muy bien. Muy bien. Luego vamos a ver. Miguel Mayoral, ¿estás dentro? Parece que no. Pues ya. Bueno, jóvenes, ahora sí les comparto, como siempre, la pantalla para que terminemos nuestro capítulo 3, ¿verdad? Idealmente debíamos hoy de empezar, no, nuestro capítulo 2. Idealmente debíamos de empezar el 3, pero pues está bien. A veces así es, ¿verdad? No nos alcanza el tiempo. Lo importante es que estamos revisando los temas hasta ahorita que llevamos de la unidad 2 también de manera completa, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos quedamos con el grupo de ustedes? A menos que ustedes me corrijan, creo que nos quedamos en este tema que empezamos ayer, pero no lo terminamos, que es el 2.3 del programa, y que el nombre de este tema es este proceso de acoplamiento, excitación, contracción. ¿Sí nos quedamos aquí? Sí, doctora. Muy bien. Creo, ¿verdad? Y voy a retomarlo de una manera así rápida, ¿verdad? Creo que alcanzamos a ver el primer contenido, porque hablar de acoplamiento, excitación, contracción, significa que para el músculo, todos, inclusive, no nada más el esquelético, la contracción es dependiente de la excitación. ¿Qué significa eso? Que cuando nuestros músculos, cualquiera, miocardio, liso, esquelético, son estimulados, reciben su estímulo nervioso, primero desarrollan la respuesta eléctrica como la neurona, que es el potencial de acción. Y por eso el acoplamiento se llama excitación. Entonces, músculo cuando recibe el estímulo, la primera respuesta que va a desarrollar es, ¿verdad?, la excitación, el potencial de acción. Y ese potencial de acción es el que va a desencadenar el mecanismo, ¿verdad?, molecular de la contracción. ¿Qué va a hacer específicamente ese acoplamiento, excitación, contracción? Lo que estamos viendo en la parte superior de la figura. Ese acoplamiento, excitación, contracción, y está en el contenido número 2. Lo que va a hacer es, ¿verdad?, liberar el calcio de las cisternas del retículo sarcoplásmico para que aumente su concentración intracelular. Y una vez que eso se desarrolla, pues vean cómo se cumple el primer requisito de la contracción. Y por supuesto, si nos vamos al recuadro inferior, ese aumento de calcio es el primer paso del mecanismo molecular de la contracción. Mecanismo molecular, siempre hay que referirlo así. Vamos entonces, ¿verdad?, a recordar de una manera sencilla. Afortunadamente, el potencial de acción, como lo vimos ayer, es muy parecido al de la neurona, inclusive las neuronas grandes. ¿En qué sentido? Pues el recuadro me está indicando que tengo que saber de qué tipo es el potencial, dónde inicia y cuáles son las fases con sus voltajes y sus mecanismos iónicos. Y entonces, pues desde esta figura de Guyton, que es una figura pequeña, ahí está que el potencial es una espiga, igual que la neurona. Si nos vamos a este esquema de Gannon, el potencial del músculo es la gráfica intermedia, la que está en el centro, porque la de arriba es el potencial de acción de la neurona. Entonces aquí, ¿verdad?, es la gráfica del medio, pero de todas maneras es una espiga, ¿sí? Fíjense por qué decimos que igual que la neurona, porque las fases son las mismas, es decir,
¿Con qué empieza el potencial espiga? Con el potencial de reposo. Es más, los potenciales con meseta también. Todos los potenciales empiezan con el potencial de reposo. Luego viene el potencial de reposo, ¿verdad? Ahí tiene su valor máximo. Fíjense, comparen con la neurona. Con la neurona, menos 70 es el valor mínimo, el menos negativo. Y claro que esto es para las neuronas pequeñas y ya sabemos que el menos 90 es para las grandes. En el músculo, nunca hay registrado, nunca se ha registrado un potencial de menos 70. Algunos libros, ¿verdad? Guyton, por ejemplo, nos dice que mínimo el voltaje es menos 80. Nunca menos 70, menos 80. Y máximo menos 90. Entonces, el valor más negativo es como en las neuronas grandes. ¿Qué más sabemos? Que después del potencial de reposo, la segunda fase es la depolarización. Y vean, es igual que la neurona. El voltaje cambia del menos 80 mínimo o menos 90 hasta el potencial invertido de más 30 o inclusive más 35, ¿verdad? Y luego, pues el voltaje se va a recuperar al valor de reposo. Esas son las fases, esos son los voltajes. Y ahora, donde tenemos mecanismos iónicos, pues hay que ponerle verantes, porque son iguales a la neurona. Entonces, los mecanismos iónicos que aprendimos de potencial de reposo, el mecanismo iónico que aprendimos para la depolarización y los mecanismos iónicos que se necesitan para la repolarización en la neurona en el capítulo 1 son los mismos que aquí. Entonces, ahí pónganle un paréntesis, verantes, ¿verdad? Tema 1.2.1 y 1.2.2, porque ahí es donde están esos contenidos para que los ubiquen, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene el potencial de acción del músculo esquelético comparado con la neurona? Y la diferencia es su amplitud. Y la diferencia es, obviamente, dónde inicia, ¿verdad? Bueno, la amplitud la vemos en el esquema. Las espigas de las neuronas son más rápidas, o sea, más breves. Promedio, si quisiéramos manejar nada más una cifra, cuando mucho 1 milisegundo, ¿verdad? Allá arriba. El músculo es más de 1 milisegundo, al menos es más de 1 milisegundo, 1.6, 1.8, bueno, ahí este autor ahí nos pone 2 milisegundos mínimo, pero acuérdense que el rango puede ser hasta 5, ¿verdad? Entonces puede ser más de 1 o 2 hasta 5 milisegundos, ¿sí? Entonces es más prolongado, es un potencial de acción más abierto, más prolongado. ¿Y cuál es la otra diferencia? Aquí nos marca en la parte intermedia dónde inicia. Y entonces, ¿verdad? Sabemos aquí por esta figura, aunque esté sencilla, pues aquí vemos que va a iniciar en donde está la sinapsis neuromuscular esquelética. Ya esa región, aquí tenemos que se le llama placa motora terminal. Está en inglés, ¿verdad? Pero es placa motora terminal. Entonces, ahí en esa región, ¿verdad? De la sinapsis, en el sarcolema de esa sinapsis, es donde va a iniciar el potencial de acción. Y como sigue la ley todo nada, ya lo sabemos, las flechas que están hacia arriba y hacia abajo en este esquema de Guyton indican que el potencial se va a propagar por todo el sarcolema. ¿Y por qué debe ser así? Porque el objetivo del potencial, acuérdense, es desencadenar el mecanismo molecular de la contracción. Y eso se va a dar por este proceso, por el acoplamiento, excitación, contracción. ¿A dónde tiene, quién es el sitio de la fibra muscular donde va a ocurrir este acoplamiento, excitación, contracción? Ya lo dijimos, es la triada. La triada que está formada por un tubo T, ya lo sabemos, y una cisterna terminal del retículo sarcoplásmico a cada lado del tubo T. Ahí es donde va a ocurrir.
¿Cómo se da ese proceso? Bueno, pues aquí en la parte intermedia nos dice que tienen que participar dos proteínas que se conocen como el receptor DHP, que DHP ya vimos que es de dihidropiridina, dihidropiridina, como está en el pie de figura. Y finalmente el de rianodina, el receptor de rianodina. Y entonces yo tengo que saber dónde están y qué función tienen. Y entonces si lo vemos y queremos hacer, ¿verdad? Ese como ordenamiento cronológico, lo que tenemos que señalar es, ¿verdad? Como lo vimos, dijéramos, en esta figura. Potencial de acción que inicia en la sinapsis, en la placa motora terminal, que se propaga a todo el sarcolema. Eso sería lo primero, ¿verdad? Que el potencial de acción inicie y se propague en todas direcciones. Siguiente, ¿verdad? Siguiente paso, aquí está la figura de Silverton, que inclusive ahí nos pone ya la sinapsis con un poco de más detalle. El potencial de acción tiene que llegar al sarcolema de los tubos T. ¿Qué significa eso? Que en los tubos T tiene que haber la difusión de iones por los canales primero de sodio con compuertas de voltaje que se tienen que activar y entonces pues eso va a depolarizar a la fibra muscular en esa zona. Y eso es importante, sí, jóvenes, porque resulta que el receptor de HP, su función es ser sensor de voltaje. Eso significa que todo el tiempo está detectando esa proteína, ¿verdad? Con qué potencial o en qué potencial está la neurona. Si está en potencial de reposo, como es la figura de arriba, ahí todavía no llega la propagación del potencial de acción. Si está en reposo, significa que adentro está negativa. Claro, los menos 90, menos 80 milivoltios. ¿Y qué sucede con esa situación? ¿Verdad? Que si está con el potencial de reposo, si se permanece el músculo con potencial de reposo, el receptor, el sensor de voltaje, eso lo está informando, comunicando continuamente al otro receptor. Rianodina. Este receptor es una proteína, parte de una proteína que forma los canales de liberación del calcio, de las cisternas. Es una proteína que está por fuera de la membrana de las cisternas y entonces cuando rianodina le está comunicando que el potencial es de reposo, miren cómo está, cómo están las cisternas, cómo están los canales. Pues lo que vemos es que si el potencial es de reposo, los canales de liberación del sodio están cerrados, lo cual significa inactivados. Y claro, no hay liberación de calcio. Y claro, no aumenta el calcio. Y claro, si no aumenta el calcio, pues no se va a fijar a la troponina y no hay contracción. Ahora vámonos al dibujo de abajo. ¿Qué sucede si el músculo se excitó? ¿Verdad? Si se generó el potencial. Cuando llegue a la zona de los tubos T, los receptores, que son múltiples, no hay uno nada más, ¿verdad? Que son varios, van a detectar ese voltaje de la depolarización. Es decir, cuando en esa región ocurra la difusión del sodio por los canales, pues claro, el voltaje se va a invertir y va a alcanzar hasta el más 30. Ahí está representado con las figuras, los signos positivos. Y cuando el de rianodina recibe esa información, pues vean lo que sucede. Inmediatamente, ¿verdad? Abre, quiere decir activa a los canales de calcio de las cisternas. Y es cuando se libera el calcio. Y aumenta la concentración intracelular. Y bueno, ya que aumenta la concentración intracelular del calcio, lo que ponemos es que se desencadena o inicia el mecanismo molecular de la contracción, que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la función, jóvenes,
que tiene la triada, que es este proceso que así se llama, acoplamiento, excitación, contracción. La finalidad de ese proceso, que es provocar la liberación del calcio de las cisternas de la triada para que aumente la concentración intracelular y pueda iniciar la contracción. Y finalmente, ¿verdad? La relación que tiene ese mecanismo de liberación dependiente completamente de la excitación, dependiente de que haya potencial de acción. Y si soy más específico y debo serlo, yo tengo que saber, ahora para atrás, que los canales en las cisternas, estando el músculo en reposo, eso quiere decir no excitado, están cerrados, están inactivados. Y son canales que se activan por, ¿verdad? El cambio de voltaje, el de la depolarización. Entonces, solo se van a activar cuando el músculo se excite. Cuando el músculo se excite. Y por eso el acoplamiento se llama excitación. Interpreto, potencial de acción es el que desencadena el mecanismo de la contracción. Entonces, sean ustedes muy observadores. No le vayan a cambiar el nombre. Imagínense la barbaridad que sería que entendiéramos que el acoplamiento es contracción-excitación. Fíjense nada más qué querría decir eso. Que primero es la contracción y luego vendría el potencial de acción. Eso sería una confusión fatal, ¿verdad? Fatal. Claro que no es así. Y ya nos faltaría el mecanismo de la relajación. Creo que hasta aquí este repaso que acabo de hacerles, ¿verdad? Que fue completo, es para ver si quedó claro, si no tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta o algún comentario de estos dos contenidos, jóvenes. De estos dos contenidos. Yo sí, doctora, tengo una duda. Arturo, te oigo. Ajá, ¿de qué manera están acoplados el receptor de dihidropiridina y el canal de calcio? ¿Físicamente o por segundos mensajeros? Fíjate que lo único que nos dicen los libros, ¿verdad? Es que hay una relación funcional. Y aquí, fíjate cómo pusieron como que una imagen como de algo que está enroscado en hélice y parecería, si fuera sarcómera, pues la titina, ¿verdad? O que fuera una proteína que lo conectara, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Realmente los libros, lo que nos ponen, ¿verdad? Los diversos autores, permíteme tantito, déjame adelantarme para ver el otro esquema. Miren, Guyton, perdón, no Guyton, la anterior es de Guyton, esta es de Silverton, y vean cómo ocupa. Por eso a veces nos confundimos y creemos, pues ahí está la titina es la que conecta los receptores. No es cierto. El dibujo quizá más cercano a la realidad es el que trae el libro de Gannon, que es este, para que lo vean, Arturo y todos. Fíjense, ¿sí? Obviamente el de la izquierda está a menor aumento para que veamos ahí el tubo, la invaginación del sarcolema y que veamos cómo esos cilindros, esos rectángulos rojos serían los receptores de dihidropiridina. De hecho, al lado derecho ya nos está señalando ahí que es a mayor aumento, está señalando un binomio de receptor de dihidropiridina con rianodina. Y miren ahí cómo los ponen en contacto. ¿Cómo los ponen? Entonces, eso es lo que yo pudiera contestarte, Arturo, ¿verdad? Es una comunicación, o sea, constituyen los receptores de dihidropiridina y rianodina como establecen, una comunicación funcional, que seguramente por la proximidad que tienen, pues a lo mejor puede existir alguna proteína conectora. Yo al menos, te soy sincera, no he encontrado ese dato de que haya una proteína conectora entre ambos receptores. Entonces, quizá, ¿verdad? Más adelante la vayamos a conocer. Ahorita solo diríamos que es una comunicación funcional y este esquema de Gannon, está en el libro de Gannon, lo pueden buscar ahí, ¿verdad? Está más cercano a la realidad
porque está próximo. Entonces, ¿sabes qué puede ocurrir? No sé si se acuerden, no sé si es más bien si lo vieron ustedes en neuroanatomía. ¿Sí saben ustedes que hay sinapsis eléctricas? ¿Sí saben o no? No sé si eso lo vieron en neuroanatomía. La mayoría, voy a abrir un paréntesis, pero es para que más o menos quede claro esto, a ver si queda más claro, Arturo. Mira, la mayoría de la sinapsis es de este tipo, la que está arriba, obviamente. Ahí vemos el botón y luego vemos la hendidura o espacio sináptico, ¿verdad? Que lo que tiene, pues, es espacio extracelular. Sí, ahí hay unas fibras, ya después, el capítulo siguiente vamos a ver la sinapsis. Y luego está la membrana posináptica, ¿verdad? Que este es el sarcolema, que se invagina, se pliega y tiene los receptores. La inmensa mayoría, ¿verdad? Es decir, yo creo que el 99% de las sinapsis neuronales son químicas. Química significa que para que haya transmisión sináptica debe liberarse un neurotransmisor. ¿Y quién establece que deba liberarse un neurotransmisor para que pase la información a la célula efectora, sea otra neurona o como en este caso un efector que es músculo? El tamaño de la hendidura, del espacio sináptico, que si ustedes recuerdan mínimo, no sé si alguien lo recuerde, ¿sí vieron sinapsis en neuroanatomía? Pero mínimo es alrededor de 20 a 30 nanómetros. O sea, tampoco es tan grande, ¿verdad? Pero son 20 a 30 nanómetros. Y entonces, ¿qué ocurre? Que por eso la transmisión sináptica y la sinapsis son de tipo químico. Porque la membrana del botón y la membrana posináptica no están juntas, ni siquiera están muy cerca, están separadas por la hendidura sináptica. Entonces no se puede que se transmita, ¿verdad? La excitación, el potencial de acción no se puede transmitir de una a otra célula. Como sí se va a transmitir, jóvenes, por ejemplo, en músculo liso, a través de esos conexones que vimos en la unidad 1 como la comunicación directa de célula a célula. Ahora me regreso, Arturo, ojalá no te confunda más y a tus compañeros tampoco. Yo quiero suponer que precisamente estos dos proteínas receptoras, la de dihidropiridina y la de reanodina, están tan contiguas que cuando la de dihidropiridina es el sensor, o sea, solita la reanodina no puede detectar. A fuerza se lo tiene que comunicar DHP. Pero cuando la de dihidropiridina detecta el voltaje de la depolarización, está tan contigua, ¿verdad? Que por eso informa a la de reanodina y la de reanodina pues ya hace lo que le toca, que es activar a los canales, abrir el poro del canal. No sé, a lo mejor, ojalá no te haya confundido más. No, sí, doctora. Está bien, gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, jóvenes? ¿Duda? Bueno, vamos a seguir con el mecanismo de la relajación, ¿sí? Lo vamos a ver en estos minutos que nos quedan para, regresando, pasar al otro tema. La relajación muscular, jóvenes, obviamente que también requiere dos requisitos. Necesita dos requisitos. Y los dos requisitos tienen que ver con los mismos requisitos de la contracción, solo que el primero de ellos al revés. Vean, la contracción, el primer requisito fue que el calcio aumentara de la cifra basal, que es menor de 10 a la menos 7 molar, aumentara a 2 por 10 a la menos 4. Ahorita ya vimos cómo sale, cómo se libera, etcétera, en el acoplamiento, excitación, contracción. Bueno, la relajación, jóvenes, requisito número 1. Pues es lo inverso. Ahora debe disminuir el calcio intracelular de esa concentración de 2 por 10 a la menos 4 a la basal, a menor de 10 a la menos 7. O sea, debe disminuir. ¿Por qué se requiere eso, jóvenes? Por lo que estamos viendo aquí en el esquema. Vean la figura A y la figura B.
Cuando el calcio se eleva a esa cifra que conocemos, el calcio se va a fijar, se va a unir a la troponina C, y eso ya nadie para la contracción. En cambio, cuando el calcio está en su concentración basal, está en la parte de arriba, la troponina no fija calcio. Y si no fija calcio la troponina, pues mantiene a la tropomiosina, figura A, cubriendo los sitios activos. ¿Eso qué significa? Que conserva, mantiene el efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina. Y entonces el músculo pues se va a relajar, porque ya no va a haber posibilidades de que se unan las cabezas de miosina con las actinas G. Entonces repetimos, primer requisito, que el calcio disminuya al valor basal, ¿sí? ¿Para qué? Para que la troponina C no fije calcio. ¿Y eso qué produce? Pues hace que se restablezca, que de nuevo, ¿verdad? La tropomiosina se mueva a cubrir los sitios activos. Y eso significa que de nuevo se instala el efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina. Vamos a ver el segundo requisito. Tenemos un minuto para salirnos y volver a regresar. El segundo requisito, jóvenes, es energía metabólica. Igual que la contracción, la relajación depende de energía metabólica. ¿Y cómo se obtiene esa energía metabólica? Igual que en la contracción, hidrólisis de ATP. Claro, la diferencia, ¿cuál es? Pues la diferencia la tenemos aquí, en esta figura de Guyton de la parte de abajo, en donde está el músculo en relajación. Y fíjense para qué se va a ocupar la energía metabólica. ¿Y quién va a hidrolizar el ATP? Ya ahí está puesto. Resulta que se ocupa para que se active la bomba de calcio, la ATPasa de calcio, que le llamamos cerca. Ahí está puesto. Cerca es la ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico. Es una bomba. La proteína, esta esferita que mete el calcio, es la que hidroliza el ATP. ¿Y por qué es bomba? Porque siempre, aunque el calcio aumente, siempre hay más calcio dentro del retículo. Con esto nos despedimos, más bien nos va a sacar el sistema, pero regresamos, ¿ok? Entonces, para eso se ocupa la energía metabólica en la relajación, para disminuir el calcio intracelular por la activación de cerca. Y sean observadores, vean en dónde se encuentra Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. Veo que ya prácticamente están casi todos. Les voy a volver a compartir pantalla para terminar este tema, pues. Y entonces, estábamos comentando ahorita el mecanismo de la relajación muscular. Y estábamos viendo que utilizando este dibujo de la parte inferior de Guyton, señalamos, la relajación también es dependiente, paso número 1, de que el calcio que había aumentado en la contracción, ahora baje a su concentración basal, que ya sabemos es menor de 10 a la menos 7 molar. Y también el segundo requisito, igual que en la contracción, se necesita energía metabólica, es decir, aquella que se obtiene por hidrólisis de ATP. Y entonces decíamos, ¿para qué se va a ocupar la energía metabólica? ¿Quién disminuye el calcio?
Pues la respuesta ahí es única. La energía metabólica se ocupa para activar al mecanismo que va a disminuir el calcio intracelular, que es la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, que la puedo mencionar con sus iniciales cerca. Siempre y cuando sepamos que la A significa tepeasa, que la C significa calcio y que RE es retículo sarcoplásmico, RES. Yo les decía cuando ya nos sacó ahorita el programa, que vean en dónde se encuentra ese mecanismo. Observen. Se encuentra esa proteína cerca, se encuentra en los tubos del retículo sarcoplásmico. No se encuentra en las cisternas, jóvenes. ¿Y eso es importante? Sí. Sí, sí es importante. Porque el calcio que vuelve a regresar al retículo sarcoplásmico regresa a los tubos. No regresa por los mismos canales que salió. Regresa siendo introducida por esa proteína de bomba, esta tepeasa. Y de los tubos, el calcio va a ser transportado hacia las cisternas. ¿Por qué hacia ahí? Porque de ahí es de donde se va a liberar. ¿Y quién transporta el calcio? Ahí está en la figura, está el nombre. Es una proteína transportadora que se llama calsecuestrina. Entonces, la función que tiene la calsecuestrina es ser una proteína o ser la proteína que transporta el calcio que cerca introduce a los tubos del retículo sarcoplásmico durante la relajación o para la relajación y que va a llevar el calcio de los tubos a las cisternas. Voy a abrir un paréntesis, jóvenes, un paréntesis. A partir de ahorita, vamos, o más bien ya empezamos, vamos a tener muchas proteínas que se parecen en su nombre y que inclusive tienen que ver con el calcio. Fíjense, esta calsecuestrina. Ya vimos anteriormente cuando veíamos endocitosis mediada por receptor, veíamos una clatrina, ¿sí? Más adelante, cuando pasemos al capítulo 4 de esta unidad, la próxima semana, acuérdense que acabamos esta unidad, el capítulo 4 es músculo liso. Y ahí el mecanismo molecular de la contracción es distinto, completamente distinto. Y ahí vamos a hablar de otra proteína que fija calcio, como la troponina, y se llama calmodulina. Y luego cuando avancemos a fisiología digestiva, vamos a hablar de otro grupo de proteínas que son responsables de la absorción de calcio a nivel intestinal, que se llaman calvindinas. Entonces, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque a veces cuando las palabras se parecen, me puedo confundir. Les hagan de cuenta la confusión que puedo tener con homeostasis y con hemostasia. Las dos empiezan con H, las dos tienen más o menos las mismas letras y claro que son procesos distintos. Entonces, para que no se confundan, ahorita todos tienen que saber qué es la clatrina. Eso tiene que ver con el transporte mediado por vesículas, ¿verdad? La exocitosis mediada por endocitosis mediada por receptor. La calsecuestrina, ahorita ya la tengo que identificar. Proteína de transporte del calcio para la relajación del músculo esquelético que lleva el calcio introducido por cerca de los tubos del retículo sarcoplásmico a las cisternas. ¿Sí? Claro. ¿Qué más se requiere para que el músculo se relaje, jóvenes? Pues que los canales de calcio de las cisternas pues ya no se activen para que ya no se libere calcio. Y entonces se requiere que los canales de calcio se cierren. Se cierren, porque imagínense que cerca trabajando por un lado metiendo el calcio y por otro lado la cisterna sigue liberando calcio. Entonces, ¿qué se requiere también? Que los canales de calcio se inactiven. ¿Cómo se van a inactivar? Pues eso depende de que ya no haya potenciales de acción.
que ya no lleguen potenciales y que ya no se excite la fibra muscular. ¿Por qué? Porque acuérdense que esos canales, ¿verdad?, se activan en la fase de depolarización, ¿sí? Pues con esto terminamos este tema. Voy a hacer un alto, ¿verdad? Y en estos últimos 10 minutos nos apuramos para ver el siguiente tema. En realidad el siguiente lo van a ver ustedes, afortunadamente. ¿Y por qué les digo eso? Porque es su trabajo individual. Miren, en lo que piensan, si tienen alguna pregunta, vámonos al tema 2.4. Ahí está. Acuérdense que este tema 2.5, perdón, este tema 2 tiene 5 contenidos. 2.4, fuentes de energía para la contracción muscular. Vean lo que les puse entre paréntesis. Este es el tema de trabajo individual, pero es un trabajo pequeño. Es mucho más pequeño que aprenderse los dientes de concentración de los líquidos corporales. ¿Por qué? Porque miren, esta lista ya viene en el programa. En el programa está. De manera que nosotros sabemos que músculo esquelético tiene 4 fuentes para tener suficiente ATP para contraerse y relajarse. Y entonces, están en el orden en el que producen o proporcionan ATP. El primero es el que produce o proporciona menos ATP, que es la reserva intracelular de ATP, muy pequeñita, 4 milimolar, nos dice Guyton. Ahí está un signo de interrogación. Luego el segundo proceso metabólico que forma ATP es la fosfocreatina, se llama sistema del fosfágeno. Si ustedes lo vieron, ¿verdad?, en bioquímica, pues saben que a través de la fosfocreatina se refosforila al ADP y se reconstituyen nuevas moléculas de ATP. Ahí también tienen un signo de interrogación. Luego el 3, pues es el metabolismo anaerobio de la glucosa, la glucólisis, ciclo de Embden-Meyerhof. Ahí también tienen, ¿verdad?, un signo de interrogación. Y finalmente, hasta con un color distinto, rojo, para llamar la atención, metabolismo oxidativo. ¿De quién? De los nutrientes. ¿De qué nutrientes? Orgánicos. Carbohidratos y entre ellos, sin lugar a dudas, la glucosa. Lípidos y aminoácidos. Metabolismo oxidativo, ¿verdad?, de los nutrientes orgánicos. Y miren lo que nos dicen los libros. El 95% de total del ATP que necesita músculo esquelético lo produce este mecanismo. Otra vez un signo de interrogación. Termino. ¿Qué van a buscar el fin de semana? Esa es su tarea. ¿Van a leer la página de Guyton o de otro autor? Pueden leerla con Gannon, ¿verdad? La pueden buscar en otras fuentes. Y en esos signos de interrogación van a poner ¿qué tiempo? Segundos, minutos, horas, días, lo que ustedes encuentren en los libros. Puedo hacer contracciones musculares con cada una de estas fuentes. ¿Para cuánto tiempo me alcanza esa fuente para poder contraer mis músculos y poder realizar los movimientos? ¿Sí? Eso es lo que van a contestar. Cuando ya el lunes yo les pregunte eso, entonces vamos a poner ejemplos. Ejemplos de actividades, pueden ser deportivas, que son las más demostrativas, ¿sí? Entonces, esa es la tarea. Vámonos al tema 5, nos quedan pocos minutos de clase. Y este es un tema amplio. Tiene 5 características mecánicas de la contracción. ¿Qué debo de entender por mecánica de la contracción? Son respuestas, jóvenes, mecánicas. Son respuestas mecánicas, es decir, de contracción, no de excitación, respuestas mecánicas, que son específicas para el músculo esquelético, porque músculo liso tiene otras respuestas, ¿verdad? No son las mismas. Y entonces, miren, la número 1, 2, 5, 1, es esta respuesta que está graficada. Son 2 gráficas diferentes, pero son equivalentes. ¿Cómo se llama la primera respuesta de mecánica de contracción? Se le llama, en español, obviamente, sacudida muscular. ¿Qué quiero saber cómo le digo en inglés? Ahí tienes tu gráfica abajo.
¿verdad? Ahí tienes tu gráfica abajo y lo puedes escribir en inglés, ¿verdad? Si es tu interés también aprender ese término, pues ahí está, ¿verdad? En inglés. Ahora, ¿qué debo saber? ¿Qué es la sacudida muscular? Es su concepto. Y número 2, su duración. Y entonces eso lo sacamos de las gráficas, jóvenes. Vemos la de abajo y la de lado, son equivalentes, ¿sí? Entonces vean la de arriba, la gráfica de la derecha. Entonces la sacudida muscular es una contracción muscular. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Y vean el dibujo de abajo de la izquierda. Cuando hablamos de una contracción muscular, jóvenes, siempre la gráfica de subida corresponde a lo que es la contracción en sí. Y la gráfica de descenso corresponde a la relajación. Entonces, cuando decimos que la sacudida muscular es una contracción, tenemos que entender que es la fase de contracción y la fase de relajación. Las dos, ¿sí? No es que el músculo se quede contraído. Esa es otra cosa. Esa es otra respuesta. Entonces, vuelvo a repetir. La sacudida muscular es una contracción seguida de su fase de relajación producida por un solo potencial de acción, jóvenes. Un solo potencial de acción. De manera que si en el día solo mis músculos desarrollaran un potencial de acción, fíjense cuánto tiempo nos duraría la contracción de cualquier músculo. Y está en la gráfica. La duración de la contracción son milisegundos. La sacudida dura milisegundos. ¿Cuál es el valor mínimo? Aquí no se observa bien, pero Guyton ya nos lo dio en este esquema. Miren, es la gráfica de abajo. Ahí está. Y ahí está el rango. ¿Cuál es el valor mínimo? 10 milisegundos. Pongan entre paréntesis 7.5 porque algunos autores nos dan desde 7.5. Mínimo 7.5 a 10. Milisegundos, por favor, no segundos, milisegundos. ¿Y cuánto es lo máximo? Bueno, ahí sí está correcto, lo dejamos en 100, aunque hay algunos músculos que se pasan un poco, pero lo dejamos en 100. Entonces, esa es la duración. Y terminamos esto. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé cuándo la sacudida va a ser chiquita, de 7.5 breve a 10? ¿Y qué músculo desarrolla? ¿Será el tamaño del músculo? No, jóvenes, porque acuérdense que esto es, dijéramos, esta contracción que se está desarrollando, ¿verdad? Es, dijéramos, una respuesta de la fibra muscular. Es una respuesta de la fibra muscular, como lo está diciendo el pie de figura. Y entonces, no sé si esto lo vieron en bioquímica o en histología, pero también viene en Guyton. Las fibras musculares de nuestros músculos, que tienen cientos o miles de fibras, a veces decenas si son chiquitos, pueden ser fibras rápidas y fibras lentas, fibras blancas y fibras rojas. No sé si vieron esa clasificación. Dense el tiempo, si lo vieron y no se acuerdan, de leerlo. Todos los libros de fisiología también lo traen. Y entonces, las sacudidas musculares breves, es obvio que son las que desarrollan las fibras musculares rápidas. Y las fibras musculares lentas, pues tienen sacudidas musculares que duran hasta 100 milisegundos. ¿Sí? Hasta 100 milisegundos. Bueno, terminamos, ¿verdad? La clase con al menos la segunda respuesta. Miren, esta segunda, dentro de la mecánica de la contracción, son los tipos de contracción, jóvenes. Tipos de contracción. La introducción a este tema está entre paréntesis en el recuadro central. ¿Y qué está entre paréntesis? Que durante la contracción muscular pueden modificarse dos parámetros del músculo. Dos parámetros, dos variables. Una de ellas es el tono muscular. ¿Qué esperamos que suceda? Habitualmente con el tono, esperamos que el tono aumente en la contracción muscular.
Y la otra variable es la longitud muscular. ¿Qué esperamos que pase con la longitud? Pues obviamente, si la sarcómera se acorta, la miofibrilla se va a cortar, la fibra muscular se va a cortar, el músculo lo va a hacer. Entonces, lo que esperamos con la longitud es que disminuya, que el músculo se acorte. Pero ¿saben qué ocurre, jóvenes? Que no es, dijéramos, compartido. No se presentan los dos cambios de una manera notable, de manera simultánea. De forma que las contracciones que realizamos con nuestros diferentes movimientos todos los días de la vida se dividen en dos. Así como está ahí. Contracción isotónica y contracción isométrica. Y la palabra está bien elaborada. ¿Por qué? Porque el prefijo iso sabemos que significa igual. Igual. Y el sufijo es lo que casi no cambia. El sufijo me está indicando la variable, el parámetro que si se modifica poco, pero de manera no significativa. Y entonces, si la contracción es isotónica, fíjense cómo la representamos. Quiere decir que el tono permanece prácticamente igual. Si acaso aumenta muy poquito. Pero ¿qué es lo que cambia? Significativamente cambia la longitud. El músculo se acorta. Vean la gráfica en la parte superior. Esta gráfica es de Guyton. La pueden buscar ahí ver. Claro que no trae las flechas yo se las puse, pero se las puse para que vean la diferencia. Ahí está el músculo en reposo del lado izquierdo. Y fíjense del lado derecho, pues hasta se hizo bola, ¿verdad? Está acortado el músculo. Si le midiéramos el tono casi no se modifica. Esa es la isotónica. Ahora vámonos a la isométrica. Es la de abajo. Entonces, acá en el recuadro ya me está diciendo isométrica. Entonces, lo que permanece igual es el tamaño del músculo. Metron es medida, ¿verdad? Entonces, la longitud casi no cambia, permanece igual. Pero el tono aumenta bastante. Vean la figura en su mitad inferior, jóvenes. El dibujo está bien hecho y con eso terminamos. Vean cómo el músculo de la izquierda otra vez está relajado. Se le puso un peso y además dice ahí peso pesado. O sea que no fueron 100 gramos, ¿verdad? Y vean que el músculo prácticamente en la longitud está igual. Si acaso se acortó muy poco, es imperceptible. Pero fíjense ahí en el tonómetro cómo está indicada la manecilla de todo lo que aumenta el tono. Estaba en la franja verde y ahora está en la franja roja. Finalmente, jóvenes, me voy a robar un minuto si es que puedo. ¿Cuándo realizamos una contracción isotónica y cuándo una isométrica? ¿Para qué tipo de movimientos? La gráfica te lo está diciendo. Mira la de arriba, la isotónica. Esa flechita gris que está señalando hacia arriba, ¿qué está indicando? ¿Qué está haciendo esa contracción con ese peso? ¿Qué le está haciendo? Mira dónde estaba en reposo y mira, a ver, Shirel. ¿Está moviendo una carga? Lo está moviendo, exactamente. La contracción isotónica las hacemos cuando movemos una parte de nuestro cuerpo o cuando un objeto cualquiera, por ejemplo este vaso, si yo lo cojo y lo muevo para acá y para allá, contracciones isotónicas. Ahora fíjate la isométrica. La isométrica. Ahí está el peso. Ahí está el peso. ¿Tiene flechita? ¿Está desplazada? Entonces, ¿cuándo desarrollamos esas contracciones? Cuando sostenemos el peso. Cuando sostenemos. No es lo mismo que yo haga esto con mi vaso a que yo haga esto, jóvenes. Ahí está. Lo estoy sosteniendo, no lo muevo. Entonces, cuando sostenemos algo que puede ser mi cuerpo o puede ser un objeto como mi vaso de agua, contracción isométrica. Concluyo los ejemplos. Si nos ponemos de pie, jóvenes, ahorita ustedes y yo,
¿Qué contracción están realizando todos nuestros músculos antigravitacionales, que son todos los extensores del cuerpo? ¿Cuál de ellas me estoy sosteniendo en pie? Isométrica. Isométrica, Sherlyn. Eso es correcto, ¿sí? Ahora, para terminar, ahora caminamos, jóvenes. Y para caminar damos pasos con un pie y luego con el otro. Entonces, díganme, la extremidad, ¿cuál es la que realiza isométrica? Y la extremidad, ¿cuál es la que realiza isotónica? ¿Quién nos puede explicar? Isométrica es la que sostiene el pie y mientras la que se extiende es la otra. Mestli, ¿tú contestaste? Sí, doctora. Brenda, también levantaste la mano. Sí, doctora. A Pero ver. para mí la isotónica sería cuando flexionamos la pierna y la isométrica sería la que está estirada totalmente. Que es exactamente, ¿verdad? Otra forma de referirlo. Se concluye la clase. Y este tema, por favor, el próximo lunes me avisan que vamos a seguir ahora con unidad motora, jóvenes, ¿sí? La conclusión es esa. Cuando camino, un pie está de apoyo. No puedo tener las dos piernas en el aire, ¿verdad? Es obvio. Entonces, el pie que me sostiene, el que apoyo en el piso o en donde esté pisando, ¿verdad? Esa es isométrica. Mientras que la extremidad que está dando el avance, me está desplazando, esa es isotónica. Claro, cuando esa da el paso y me sostiene, cambia a isométrica. Y entonces la otra que estaba isométrica cambia a isotónica. La conclusión es, al caminar, pues realizo los dos tipos de movimientos. Eso depende qué actividad está haciendo cada extremidad. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Quedó claro esto? Bueno, los veo cansados, agotados, sí es cierto. Ya, yo también, igual que ustedes, comparto eso. Pero tenemos fin de semana, espero que no tengan examen el lunes para que siquiera descansen el fin de semana. Y si lo tienen, pues que aprovechen el tiempo y les vaya muy bien. Lili, muchas gracias. Vi que me mandaste, ¿verdad? Sus autorreflexiones, qué bueno, ¿verdad? Son el primer grupo que me las envía. Créanme que las voy a leer con mucho interés. Y el lunes continuamos. El objetivo es esta clase, antes de irnos de vacaciones, terminar nuestra unidad 2. Pásenla bien. Buen fin de semana. Hasta luego, doctora. Gente, Hasta luego. mucho. Hasta luego. Lunes. Sí. Adiós.